Voy a pedirles también de la manera más comedida enciendan sus cámaras un momento, por favor. Sofi, Dígame qué pasó. a mí no me deja activar la cámara, me sale que no se puede activar, sale en gris. Bueno, yo voy a capturar como todas las clases, ¿no? No importa. Igual solo un momentito, vamos a apagar. Creo que sí está con problemas la... No sé si también es solo mi conexión, así que no hay problema, Kevin. Déjeme solamente pongo en galería de gran tamaño para capturar la pantalla. En un minuto desaparece en el chat. Ay, y yo no prendí mi cámara. Perdón, un ratito. Este es el fondo que estoy sin fondo de pantalla. Vamos a... Sí, me avisan si pueden ver, por favor, mi pantalla. ¿Sí se puede ver? Confírmame, yo también Sí, tengo... Ya, listo. Capturé la pantalla, copio y listo. Vamos a continuar con el tema fallos de mercado, ¿sí? Nosotros, la clase anterior, habíamos hablado sobre oligopolio, monopolio, todo lo que conlleva en realidad analizar, ¿sí? El segundo teorema del bienestar. Cuando se rompe ese teorema del bienestar, habíamos dicho, ¿no es cierto? Hay la presencia de fallos. Entonces, ese es el tema de la clase. Gracias, apaguen su cámara. Voy a poner galería pequeñita. Cecia, no sé, me pareces tú en el fondo de pantalla. profe, es que se me dañó. Me voy a salir de la clase, ya me uno de nuevo. No hay problema. Bueno, este punto tiende a ser, este capítulo de fallos de mercados y externalidades tiende a ser algo más aplicativo, pero también un poquito más, perdón, un poquito complejo, un poquito complejo. Dentro de este capítulo, que son fallos y externalidades, vamos a tratar también o vamos a retomar la parte que hacía referencia a stock y flujos. ¿Por qué tenemos que hacer referencia a los stock y el flujo? Atiéndame, por favor. Si yo ya sé que hablamos de bienestar cuando hay variedad, ¿sí? Y que hablamos de competencia imperfecta cuando un individuo o una organización se apodera del mercado o pocas se apoderan del mercado como los oligopolios y los monopolios respectivamente. Entonces, ¿a qué hacemos alusión? Aquí hay que comprender cuáles son las causas que están provocando que existan monopolios, que existan oligopolios, o que a su vez cuáles son las causas que están provocando que exista competencia perfecta, que haya variedad. Entonces, esas causas, el casillero causas, es lo que nos va a permitir entender el efecto, que son los fallos. Ya les había dicho la última clase. Entonces, las causas nos va a permitir entender los fallos. Voy a apagar la cámara y voy a poner una pizarra. Voy a compartirles la pantalla. Ya. Permítanme que haya apagado la cámara. Yo también estoy en una conexión algo lenta. Y fíjense en el sentido que le voy a poner. ¿Recuerdan? Fallo siempre va a ser un efecto. Ahora bien, para que se den los fallos de mercado,
nosotros necesitamos comprender cuáles son las causas. Que están provocando, ¿no es cierto?, estos efectos como tal. Pero para poder comprender, chicas y chicos, las causas, necesitamos, en primera instancia, recordar lo que era stock y flujo. ¿Sí? Entonces, para poder comprender, vuelvo y repito, las causas que están provocando los efectos, necesitamos retomar la parte de stock y flujos. Ahorita estoy diagramándoles todo lo que hemos visto para aterrizar, ¿sí?, en estas temáticas que se nos vienen. Entonces, nosotros ya tocamos el punto de stock y flujos. Hace poquito, en la clase pasada, habíamos mencionado competencia perfecta e imperfecta, que hacían referencia al segundo teorema, ¿no es cierto? Solo les pongo así. Y voy de abajo hacia arriba. Fíjense en el sentido de las flechas. Entonces, una vez que he analizado qué es competencia perfecta e imperfecta, es decir, hemos analizado el segundo teorema del bienestar, volvemos a flujos y con el stock y con los flujos empezamos a debatir, ¿no es cierto?, cuáles son las causas que están provocando estos fallos. Así que empecemos sin más con stocks. ¿Se acuerdan, chicos, que clases atrás yo les decía, stock y flujo vamos a volver a ver? ¿Sí? Inclusive en el primer aporte yo les había tomado respecto ya a stock y flujo. Sabemos que, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los recursos de stock, solo una breve introducción para recordarles, hacíamos referencia a la cantidad utilizada, ¿no es cierto?, en el presente, ¿sí? Y analizar, ¿no es cierto?, los recursos de stock nos permite comprender si tiene consecuencias en la disponibilidad del futuro. Entonces, miren lo importante que ya era recordar esto. Cuando hablamos del caso de los recursos de stock, decimos, ¿no es cierto?, la cantidad utilizada en el presente y analizamos si tiene consecuencias con la disponibilidad en el futuro, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que hay recursos de stock, no sé, ¿no es cierto?, para recursos renovables y también les había dicho que hablamos para recursos no renovables. Y cuando hablábamos como tal de recursos flujo, hacíamos referencia a que no se acumulan ni se desacumulan, ¿no es cierto? Decíamos que la cantidad utilizada en el presente no tiene consecuencias sobre la cantidad disponible en el futuro. Acuérdense, por favor, lo que estoy retomando en este momento, o les estoy diciendo. Cuando hablábamos de stock, les decía, el stock, que puede ser de un recurso renovable o puede ser de un recurso no renovable, va a tener consecuencias en el futuro. Consecuencias es la palabra que se debe subrayar, ¿sí? Perdón, un ratito. Mientras que si hago referencia a un recurso de flujo, este no se va a acumular, no se va a desacumular, entonces no va prácticamente a tener, ¿no es cierto?, consecuencias drásticas en el futuro para la humanidad como tal. De tal manera que yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que ver como temática en la clase este punto? ¿Qué tiene que ver saber el concepto de stock y de flujo? Ayúdeme, por favor, Jenny. Jenny Velasco. Sí, profe, buenas tardes. A mi parecer sería con la disponibilidad de cierto producto. Enciende la cámara, por favor. Hace muchísimo frío. ¿Y ya se prendió? No, Jenny. Ya. A ver, mi Jenny querida. Entonces, partamos de stock y de flujo, solo del concepto.
escúchame bien la pregunta. Tú sabes que es un stock y sabes que es un flujo, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero que stock y flujo les relaciones les relaciones causa, con causa, con el término causa. Sabes que es un stock, sabes que es un flujo. Y ahora yo te pregunto, Jenny, ¿qué relación existirá bajo tu criterio entre stock, flujo y causa? Jenny. Ya. Podría ser que, por ejemplo, si tenemos una cantidad limitante en el stock y hay mucha demanda, ahí podría ser la causa de que se agote. Y del flujo, Está muy bien, hasta ahí te detengo. Cuando hablamos de stock, ¿no es cierto? Exacto. Si, por ejemplo, es un stock limitado de recursos, nosotros tendremos un efecto que quizá pobreza, quizá desabastecimiento, ¿no es cierto? Tendríamos limitantes en la producción, tendríamos los mismos monopolios que solamente los que pueden adquirir los productos del medio podrían producir, el resto se vería, ¿no es cierto? Limitado de brazos cruzados frente a esa circunstancia. Entonces, saber qué tenemos y qué no tenemos ayuda para comprender las causas, qué está provocando un efecto. Y solo digo general porque hay muchos efectos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra realidad como tal, pero entender qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, me ayuda a comprender o a entender cuáles serán las consecuencias. Para lo que tú me estabas mencionando, Jenny, respecto a flujo, sí, es más complicado, porque el concepto de flujo nos está haciendo referencia a que no se acumula el material ni se desacumula, ¿no es cierto? Es decir, no va a tener consecuencias en el futuro. Por ejemplo, les decía a clases anteriores la energía solar, la energía eólica, ¿sí? La energía geotérmica. Probablemente en el futuro no sea no tengamos, ¿no es cierto?, escasez de este tipo de recursos de flujo. Sin embargo, nos permite comprender las causas, Jenny y compañeros. Por ejemplo, si tengo presente la energía eólica actualmente en el 2022, pero en el 2030 la energía eólica es mucho más potenciada, es más trabajada, es más utilizada, entonces va a generar o no una consecuencia. Quizá, por ejemplo, la gente decide aprovechar más la energía eólica porque el Estado ha implementado, ¿no es cierto?, la tecnología para dotar de energía eólica a la población. Entonces, ¿qué va a pasar con el mercado de la energía eléctrica? Va a decaer, ¿sí? Y quienes dependían de ese mercado van a tener, ¿no es cierto?, que buscar otras opciones. Y entonces, ¿eso es o no es un efecto de un flujo, Jenny? sí, profe. Gracias. Apague la cámara, por favor. Así es. Siempre van a existir consecuencias. Perdónenme que recalque, toda actividad humana genera un impacto. Entonces, sea que estemos hablando de stock o sea que estemos hablando de recursos flujo, estos van a generar un efecto y fallo es un efecto, ¿sí? Los stocks y los flujos dentro del análisis de mercado me permitían comprender, ¿no es cierto?, cuán sostenible va a ser un recurso en el futuro o cuán no. Si un recurso es sostenible en el futuro, es decir, hay stock de ese recurso en el futuro, entonces, ¿no es cierto?, probablemente las consecuencias, por ejemplo, las consecuencias en producción sean positivas, pero las consecuencias en el ambiente sean negativas. Impactos, ¿sí? Consecuencia, impacto, efecto. Pero como estamos recordando, ¿verdad? Voy a poner la cámara. Como estamos recordando, digo recordando porque les repito, este tema ya tratamos, stock y flujos. Voy a volverles a poner solamente para recordarles una relación.
ST es igual a ST menos 1 menos ET. ¿Sí? Estamos hablando de recursos no renovables, primero. ¿Qué significa el análisis del stock de recursos renovables? Vamos a recordar simplemente, le voy a preguntar. Veamos aquí. Mariela. Mariela Sequinga. Mariela. Sí, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Enciende la cámara, por favor. Sí, yo tengo problemas con mi cámara, se dañó. Si me da un minutito para prenderla del teléfono. Responde, no tengo minutitos porque se nos da el tiempo. Responde, por favor. ¿Qué me está queriendo decir esta relación? Primero, antes de nada, antes de que me quiere decir esta relación, ¿qué significaba ese? ¿Vimos estas ecuaciones con ustedes, estas relaciones? ¿Alguien? Mariela, ¿vimos estas relaciones, esta ecuación alguna vez? Sí, Inge, estaba en uno de los artículos, no artículos, en uno de los libros que nos mandó a leer para hacer esa Exacto. Ya, entonces para ti esto no es nuevo, ¿no es cierto? Ni a los compañeros. A lo que me refiero es si toqué la explicación, o sea, ¿qué significa S menos U, ST menos 1, ET? A ver, S, si no mal recuerdo, significa stock. Mija, te estoy preguntando si esto que estoy poniéndoles en la pantalla, yo les expliqué ya, o sea, ¿qué significa S, ST menos 1, la E? Si yo les expliqué, no solo les mandé a leer. No me explico esa parte. No, ¿no es cierto? ¿No? No. Ya, gracias. Nayeli. Nayeli Flores. Nayeli, ayúdeme. Nayeli. No me contesta. Nayeli Flores. Sandy Usca, por favor. Sí, Sofi, buenas tardes. Buenas tardes, Sandy. Confírmame. Sé que esto leyeron, pero lo mismo que le pregunté a Mariela, ¿expliqué estas fórmulas? No, Inge, Sofi. Ya, gracias. Vamos entonces. Lo primero que voy a resaltar aquí es que vamos a hablar de recursos no renovables. Esta fórmula, por ejemplo, ¿sí?, va a hacer referencia a recursos no renovables. ¿Pero por qué? S sí significa stock. ¿Ya? S significa stock. Pero esa T es la que generalmente a ustedes, bueno, no creo que les haya generado mucho problema, pero esa ST-1 es nuestra variable de interés, ¿sí? Es nuestra variable de interés. ¿Por qué? Porque estoy diciendo tiempo. Tiempo. ST significa el tiempo actual, el stock actual, ¿sí? El stock actual. ST-1 es el stock que tuve ayer, por ejemplo, o el stock que tuve el año anterior. Por eso el -1. Este significa el presente y este significa el pasado. Este es el pasado y este es el presente. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la E? La E se deriva de stock. Perdón, de extracción, yo de stock. De extracción. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Analicemos. Si yo extraigo
actualmente más de lo que tengo respecto a los recursos no renovables. ¿Pasará algo? ¿Tendrá consecuencias drásticas? Miren, el stock de energía térmica actualmente es igual al stock de ayer, menos, ¿no es cierto?, la cantidad extraída o la cantidad aprovechada de energía eólica. Yo les estoy preguntando, eso significa esta relación. Repito, si hablo de recursos no renovables, ¿tendría lógica si digo energía eólica en primera instancia? ¿Estaría bien? Voy a ver. No, ¿Por qué no? porque Es que no. eólica era un recurso renovable. La eólica no podemos hablar de energía eólica, sobre todo cuando hablo de stock, sino de flujo, ¿no es cierto? Acuérdense que las energías, gracias Liz, las energías o cualquier tipo de energía hace referencia a flujo, primera condición. Entonces, yo hablaba, ¿no es cierto? Les decía la energía eólica. No, estoy hablando de recursos no renovables. Las energías son de flujo continuo y generalmente están en la categoría flujo. Perdón la redundancia, flujo. Entonces, un recurso no renovable, si hablo de la extracción de plata o de oro, ¿ya? Entonces, la cantidad de oro que tengo ahora es igual a la cantidad de oro que tuve ayer menos la cantidad extraída actualmente. Eso significa, yo tomé el ejemplo de oro. ¿El oro o la plata o un mineral es un recurso no renovable? Sí. Entonces, la cantidad de oro extraída actualmente es igual a la cantidad de oro que fue extraída en el tiempo anterior menos, ¿sí? Perdón, el stock presente menos el stock de ayer menos la cantidad extraída. Esta ET es extracción, la cantidad extraída. Como les dije, vamos a ir viendo poco a poquito. ¿Qué pasa si esta fórmula, si la analizamos? Les pongo esto. Ay, permítanme. Les copio en el PowerPoint. ¿Sí? Esta relación les decía que era para recursos no renovables. Ahora tengo otra. Stock es igual, miren, stock en el presente, eso no cambia, es lo mismo que les acabé de explicar. Stock de un recurso en el presente es igual al stock, ¿sí? En el pasado, más, esto es lo diferente, AT menos ET, que es lo que ya les expliqué, que significa extracción. Me falta la variable AT. ¿Alguien? AT era el crecimiento. Exacto. Y nos decía, ¿no es cierto?, que en lugar de ponerle AT, podemos utilizar CT. Cuando hablo, gracias, mija, cuando hablo de recursos de stock, en lugar de la A, ¿sí? ¿Qué significa aumento? La A significa aumento. Vamos a utilizar, o vamos a reemplazar la A por la C, que va a significar o que va a equivaler a crecimiento, ¿sí? A está asociada con aumento, con entradas. C está relacionado con crecimiento, con aumento, con entradas. Es lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo esta explicación? Porque en el texto, si ustedes están siguiendo, en la primera relación les puso la A, luego les pone la C. Es lo mismo. ¿Sí? Crecimiento y extracción. Ahora, esta fórmula que ustedes están viendo en la pantalla, la fórmula número 2, ¿sí? Vamos a desglosarla. ¿Para qué tipo de recursos? Para los recursos renovables. La anterior fue para no renovables y fíjense que es lo mismo, prácticamente, solamente en cuanto a colores. Estoy manejando colores para que se den cuenta. Pero hay una varianza y es la única
que cambia de color, ¿no es cierto? Que es la CT, que es el crecimiento. ¿Por qué hay crecimiento en los recursos renovables y no en los recursos no renovables? Porque los recursos renovables de su palabra, ¿no es cierto? Se renuevan, ¿sí? Se transforman, ciclos. Entonces, en los renovables podemos encontrar esa renovación natural, pero en los no renovables no existe, ¿verdad? No existe esa renovación. Para hablar entonces de la cantidad de stock, tanto para flujo realmente aplica, ¿no? O para recursos renovables, vamos a comprender siempre que la extracción y la CT, ojo, extracción y la CT, ¿qué pasa si son iguales? ¿Qué pasa si la extracción es igual al crecimiento? ¿Qué estaríamos diciendo? O sea, sí, esto ¿qué pasa si CT en esta relación, en esta fórmula? ¿Qué pasa si CT es igual a extracción? Si el crecimiento es igual a la extracción, ¿qué pasaría con el stock? Si la cantidad sembrada, crecimiento, ¿no es cierto? Sembrada, la cantidad sembrada de plantas es igual a la cantidad cosechada. ¿Qué pasaría con el stock? Tenemos que razonar. Si la cantidad extraída es igual a la cantidad sembrada, ¿qué pasaría? ¿Alguien? Analicen la relación. Si CT es igual a ET, ¿qué pasaría con ST? ¿No me van a responder? Se No elimina. habría gasto, Oliver, perdón. no habría consumo, o sea, no había disminución. Claro, si CT es igual a ET, elimino de la ecuación, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda? Solamente lo que teníamos antes. ST es igual a ST menos 1. No me queda lo que teníamos antes. Me queda ST es igual a ST menos 1. Entonces, si el crecimiento es igual a la extracción, el stock actual es igual al stock de ayer. O sea, no cambia, no varía. ¿Sí? No hay varianza, no varía. ¿Es sostenible? ¿Sí? Si la cosecha es igual a la extracción, podemos hablar ya de un principio de sostenibilidad. Lo ideal sería que la cosecha sea, que el crecimiento sea mayor que la extracción, pero uno de los mínimos límites, ¿no es cierto?, de la sostenibilidad al menos sería que el stock actual sea igual que el stock ayer, aunque, repito, no sería lo conveniente. Lo conveniente sería que el stock, que la C sea mayor que la E. Esto yo ya les expliqué, o sea, lo ideal sería que la C sea mayor que la extracción, pero en cualquiera de los casos, cuando C es igual a E, ya estamos hablando al menos de un principio mínimo de sostenibilidad. Es mejor mantenernos, porque esto significa no varía, significa mantenerse, ¿no es cierto? Es mejor mantenerse que perder. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Eso no es mejor mantenerse que perder. Es mejor. Mejor mantenerse. Claro, en un partido de fútbol, ¿qué es mejor, empatar o perder? Empatar. Empatar. Ya, eso es lo que les estoy diciendo. Prácticamente ese ST es igual a ST menos 1 significa un empate, como si fuera un partido de fútbol, ¿no es cierto? Es mejor empatar que perder, ¿ya? ¿Cuándo se empata? Cuando el crecimiento es igual a la extracción, ¿sí? Entonces, cuando el stock, en el libro les decía, ¿no es cierto? Cuando el stock de un recurso renovable se explota de manera que la cosecha siempre sea igual a la cantidad agregada por crecimiento natural, estoy leyendo textual, el tamaño del stock se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Y esto se conoce como cosecha sostenible. Le acabo de dar textual.
Esto ya se denomina cosecha sostenible. Profe, Le escucho. sí se me escucha. Es que creo que se dañó el micrófono y me volví a entrar y quería saber si es que se escucha. Y se escucha. Ya, profe, gracias. Ya, entonces, miren, ya hablamos de sostenibilidad. Ahora, vamos a relacionar esto con fallos de mercado. A pesar de que suena bonito y se ve bonito, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosecha sostenible, un empate. A pesar de que tiene un carácter positivo, que la cosecha sea igual a la extracción, necesito un signo. Miren, a pesar de que tiene un carácter positivo, que la cosecha sea igual a la extracción, genera fallos, genera efectos. Vamos a pensar, ¿cuál sería un efecto? Pongan, si estoy sembrando papas, todos los productores de papas aumentan su producción constantemente y extraen la misma producción sembrada. O sea, siembran, extraen, siembran, extraen, siembran, extraen. La cosecha es igual a la extracción, perdón, el crecimiento es igual a la extracción. El tiempo, mientras extraigo la papa, si fuese así, ¿no? La papa sigue sembrándose, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, de tal manera que vendo toda mi papa cosechada y luego ya puedo volver a cosechar del suelo otra vez. Entonces, si fuese eso, hablaríamos de que la economía va a tener, ¿no es cierto?, una dinámica efectiva, va a ser sostenible. Hablaremos de que la competencia va a ser perfecta. Hablaremos de una situación de bienestar. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de situación de bienestar. Hablaríamos de competencia perfecta. Eso es un fallo. Eso es un efecto. Vamos a continuar con lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si la extracción es mayor que el crecimiento? Si pasaría lo contrario, ¿qué me dicen ustedes? Esto ya tratamos en clase, ya hablamos. ¿Qué pasa acá? Recordemos que esta es mi pizarra, no es una diapositiva, así que por eso estoy yendo en orden. Los que quieren solamente ver, después se van a confundir. Entonces, ¿qué pasa? Les decía, si ET, ay, es mayor que el crecimiento. ¿Quién me ayuda? Si la extracción es mayor que el crecimiento, ¿qué pasaría? La cosecha es insostenible. Muy bien. ¿Y habrá efectos ahí? ¿Habrá fallos de mercado también en eso? Sí, pero tendría un carácter negativo. Para la mayoría, el hecho de que la extracción sea mayor que el crecimiento nos daría un carácter negativo. ¿Sí? Nos daría una tendencia negativa donde muy probablemente los agentes del mercado no se vean, ¿no es cierto?, satisfechos, no se sientan en situación de bienestar, porque no va a haber stock. Cuando la extracción es mayor que el crecimiento, el stock es muy limitado. Y si el stock es muy limitado, los efectos en la población van a ser mayor. Entonces, miren, fíjense con lo que voy a poner. Este signo de aquí significa negativo, ¿no es cierto? Situación negativa o carácter negativo. Entonces, ¿qué pasaría con el efecto, les digo yo? ¿O qué pasaría con el fallo? ¿Qué pasaría con el fallo de mercado? Fíjense lo que estoy poniendo. Todas estas consecuencias serían el resultado de esta
relación. Cuando la extracción es mayor al crecimiento. Por lo tanto, la palabra clave aquí insostenibilidad. A nadie nos conviene, ¿no es cierto?, que los recursos no sean sostenibles y es por eso que a nivel mundial se está promoviendo la sostenibilidad. Por eso todos los objetivos como tal, porque la extracción es mayor que la cosecha. Entonces, miren, esto que ya vimos clases pasadas nos trae fallos. Esto, fallos. ¿Qué pasaría entonces con ST? ¿Qué pasaría con el stock si la extracción es mayor que la cosecha? Perdón, la extracción. ¿Qué pasaría con el stock? Se puede agotar. Exacto. Entonces sería, ¿por qué les pongo esto? Porque en el examen probablemente va así, preguntas, ¿no? Hasta lo que vemos hoy. Querría decir, chicas y chicos, déjenme copio. Que ST, el stock actual, es menor al stock de ayer. Ahí donde está insertar, ya me perdí. Insertar símbolo es, ¿no es cierto? Esto significaría. Si ET es mayor que ST, el stock actual es menor que el stock de ayer. Insostenibilidad. Es lo mismo, pero está con la notación que ustedes ven en la pizarra. Si ET es mayor que ST, si la extracción es mayor que el crecimiento, entonces el stock del recurso ahora es menor que de lo que hubo ayer. Y esto da lugar a agotamiento de los recursos. Chicas y chicos, eso no es lo mismo que ustedes ya saben. Sí. Qué gracioso, Carlita, cuénteme. ¿Qué le pareció chistoso? ¿Ya se desconectó? Carla Yauli, le escribí en el chat, por favor. Responda. Perdón, chicos, ustedes están, o mejor dicho, son testigos y oyeron. A mí me parece súper irrespetuoso. Carlita, siempre te he dicho en clase, si no vas a estar atenta o te va a causar gracia algo, por favor, ten al menos cuidado de que no se te prenda el micrófono. Ni siquiera estás aquí presente porque no me estás escuchando lo que te digo. Sí, Sofi, sí lo estoy escuchando, discúlpeme, es que la verdad es que yo Es que no- todas las clases, desde el semestre anterior, todas las clases pasa algo. Por favor, Carlita, apague el micrófono, tenga cuidado, porque para mí es muy, muy, muy importante esto. O sea, me parece una falta muy grande de respeto. Ya tenga cuidado, Carlita. Sí, usted está, no puedo controlar, ¿no es cierto? Está en otra actividad, entonces más bien no se conecte. Y evítese y evíteme a mí también este momento de mal gusto. Yo asumí que tú te estabas riendo respecto a lo que estoy explicando.
No, Sofi, discúlpeme de mil maneras. La verdad que solo fue algo que justo estaba con mi compañera de cuarto, pero disculpe. No hay problema, pero ten cuidado. No, yo no les puedo controlar, pero ten cuidado. Solamente ten cuidado. Ahorita es una risa, ¿sí? Pero ¿qué pasaría? Porque eso, yo estoy consciente, entre compañeros, entre amigos están riendo, pueden estar criticando al otro compañero, me pueden estar criticando a mí misma, son gajes del oficio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si por ese error se te queda prendido el micrófono? Sí, la verdad no era, sí, fue una falta de respeto, pero no dije nada que no era, Antes. que Así no, que no ten estábamos cuidado, hablando de ten eso, cuidado, Sofi, ya, no hay problema. Solamente ten cuidado, no hay problema. Vamos a continuar. ¿Está claro por qué el stock, sí, va a ser menor, el stock actual va a ser menor al stock anterior? Siempre hagan una línea de tiempo. Tenemos que comparar, les decía, el pasado, el presente y lo que vamos a tener en el futuro. Entonces, los fallos de mercado hacen un análisis en retrospectiva, es decir, los fallos de mercado hacen un análisis en el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? Siempre eso. Para un proyecto se analiza lo que se tuvo, lo que se tiene y se proyecta. Por eso es proyecto, ¿no es cierto? A lo que va a pasar. En economía ambiental, lo mismo, esa línea de tiempo, ¿sí? Y los fallos de mercado están presentes, su análisis están presentes en torno a los 3 momentos, pasado, presente y futuro. ¿Qué pasa entonces, les decía también, para los recursos renovables cuando casi siempre se mantiene, la extracción se mantiene superior, muy superior al crecimiento. Entonces el recurso se agota. Una cosa es esto, es decir, que la extracción sea mayor al crecimiento y otra cosa, esto, atiéndanme por favor. Ya les voy a ordenar la pantalla para que puedan capturar. Extremo. Sí, si la extracción es extremadamente mayor al crecimiento, entonces ya no hablamos de que el stock actual es menor que el stock anterior. Sí, hablaríamos de que, hablaríamos ya no de ST menor que ST1, hablaríamos de agotamiento. ¿Sí? Entonces, observen. Dependiendo del nivel de extracción, yo puedo hablar o de un stock menor o definitivamente de un agotamiento. Y este sería el caso más complicado. Vamos a ponerles números para que ustedes puedan seguir el orden, ¿no? Para recursos renovables, este era el paso 1 o la condición 1, no paso, la condición 1 o la circunstancia 1. Teníamos otra circunstancia que era este, de acá. Y tenemos una tercera circunstancia que es esta de acá. Les escucho. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Fíjense que estoy hablando para recursos renovables. Qué frío. Chicas y chicos, no sé si está claro, si tienen alguna duda hasta el momento. Sí, está claro, Sofía. Yo, Sofía, yo tenía una pregunta. En el Dígame. paso 2, ST menor a ST1 solo representaba que el stock actual es menor que el anterior. O sea, Sí, solo o sea que está
Exacto, significa que lo que tengo ahora es menor a lo que tuve ayer. Ayer tenía 100 quintales de papas, ahora tengo 99. Es menor, ¿no es cierto? Eso significa el caso 2. Pero el caso 3 puede ser, ayer tenía 100 quintales de papa, hoy no tengo nada. Ya. Gracias, Sofía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué pasa? Vamos ahora con con la cuarta circunstancia. Bueno, no es una cuarta porque realmente... veamos qué opinan ustedes. A ver, no era este, menor. Ya, bueno, cambiémosle el signo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba si la extracción era menor que el crecimiento? Decíamos que hablábamos de sostenibilidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Decíamos que si el stock es igual que el crecimiento, es menor que el crecimiento, si la extracción, perdón, es menor que el crecimiento, hablábamos de sostenibilidad. Si extraigo menos de lo que crece, hablamos de sostenibilidad. Pero la pregunta era, ¿será que con esta razón, S o sea, el stock, ya les explico, déjenme primero les dibujo, les explico lo que quiero preguntarles. Ya, me atienden, por favor. Si digo, lo que estoy extrayendo es menor de lo que está creciendo. Bajo ese concepto hablaríamos de sostenibilidad. Estoy extrayendo menos de lo que hay, de lo que crece. Entonces yo decía, va a haber abundancia. Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo estoy diciéndoles aquí, el stock actual sería mayor que lo que tuve ayer. ¿Podría pasar eso? Eso significan las interrogaciones. ¿Podría pasar que el stock de lo que tuve hoy, que tengo hoy, es mayor que lo que tuve ayer? ¿De un recurso natural, renovable? ¿Qué opinan ustedes? Si la extracción es menor que el crecimiento, es decir, extraigo menos de lo que crece más de lo que extraigo, ¿será que lo que tengo ahora es mucho mayor que lo que tuve ayer? ¿Podría pasar eso? ¿Podría pasar que se dé esta circunstancia, lo que le voy a poner con letras, no sé cómo hacerme entender, lo que está grandecito? ¿Será posible que esto suceda, chicas y chicos? ¿Que el stock actual sea mayor que el stock de ayer? ¿Podría pasar? Yo pienso que sí, profe. ¿Por qué, Cecia? Porque dice, o sea, la extracción es menor que el crecimiento, entonces va a ir habiendo una acumulación. Y si hoy extrajimos algo, igual va a sobrar algo de hoy y lo de ayer. Ya, tú dices, perfecto, me gustó mucho el término acumulación, pero cuando hablamos de stock y de recursos, perdón, de recursos renovables, ojo, sí, bajo tu criterio y tu lógica, Ceci, está muy bien. Esa sería la respuesta. Sí, habría más hoy de lo que hubo ayer, pero en realidad sí. Si hablo de un proceso de producción, por ejemplo, hablo de papas. Tenía ayer 100 quintales de papas, ¿no es cierto? O tenía 100 quintales, vendí o extraje 20, sí, me quedaron 80, más los 100 de ahora, tengo 180, mañana tengo otra cantidad, se va acumulando. Con este tipo de ejemplos sí puede pasar eso. Pero si hablo de recursos naturales, agua, por ejemplo, ¿podré tener ahora más agua de lo que tuve ayer? ¿Qué No, opinas? no. No, exacto, ya. Por eso le decía a Cecia, la lógica de esto estaba muy bien.
Sí, está muy bien y está respondiendo a lo que yo le pregunté. Pero si hablo de recursos naturales, eso no podría pasar, porque yo no puedo tener más agua hoy de lo que tuve ayer. No, ¿no es cierto? Porque son, ojo, recursos naturales. Son renovables, sí, pero no puede ser que va a ir en crecimiento el recurso natural. Va a haber más agua hoy que lo que tuve ayer. Entonces, no, eso no pasa. ¿Y cuál es la razón? Los límites, ¿no es cierto? Existen límites, límites naturales. La naturaleza le pone límites al crecimiento, ¿sí? Entonces, nunca va a pasar eso cuando hablo de recursos naturales, ¿sí? No va a pasar que S sea mayor que ST-1, ¿sí? Solamente hasta llega un punto, hasta cuando el medio ambiente es capaz de tolerar. Pero recordemos, como les decía, que el medio ambiente tiene límites. Entonces, esos límites no van a permitir, ¿no es cierto?, que los tamaños del stock sean más grandes del pasado. Estos límites son súper importantes también analizar en los fallos de mercado. ¿Hasta qué límite la naturaleza resiste? ¿Hasta qué límite la naturaleza tiene una capacidad de carga? ¿Hasta qué límite, no es cierto? La naturaleza puede aceptar y aplica a recursos naturales. Por ejemplo, atiéndanme, esto es súper interesante y les va a servir. Ya para el agua, les decía, no puedo tener más agua natural, ¿no es cierto?, ahora que lo que tuve ayer. ¿Y qué pasa si hablo de agua residual? Con la misma relación que ustedes tienen aquí. ¿Puede darse si hablo de residuos? Este caso, sí. Es decir, que la cantidad de materia orgánica, por ejemplo, que tengo en el agua ahora, sea mayor que la cantidad de materia orgánica que tuve ayer. Eso sí puede pasar. Que la cantidad de nitratos que tengo ahora en el agua sea mayor a la cantidad de nitratos que tuve en el agua ayer. Eso sí puede pasar. Pero va a llegar un momento en el que la naturaleza no va a tolerar, ¿no es cierto?, tanta materia orgánica, no va a poder degradar en sus procesos naturales. Entonces, ¿qué dice? Colapsa. Problemas. Hay entonces que diferenciar si estamos hablando de stock de recursos o si estamos hablando de stock de residuos. Los casos que yo estoy poniendo aquí ahorita es para stock de recursos. Cuando hablo de stock de residuos, pasaría el opuesto. Les diría, si la extracción es menor que el crecimiento, ¿será que el stock actual es mayor que el stock de ayer? Podríamos decir que sí, pero si hablo de residuos, ojo, hasta el momento, no nos adelantemos. Ustedes digan o escriban. Hay que diferenciar entre stock de recursos y stock de residuos. Lo que les está dando la Sofía ahorita, o sea, yo en este momento es respecto a stock de recursos. Con los residuos pasa algo contrario. Pero tanto para recursos como para residuos se toma en relación esto. ¿Ya? Límites de carga cuando hablamos de residuos. Y límites naturales cuando hablo de recursos. ¿Ya? Entonces, para los dos casos, sea para recursos o sea para residuos, nosotros debemos hablar de límites. Vamos a avanzar. Voy a ponerles, permítanme un ratito, una gráfica, la gráfica de la lectura que ustedes hicieron.
Ya vamos a analizar esta gráfica. Observen, por favor, o analicen un minutito esa curva. Repito, esto ya lo hicieron ustedes, ya trabajaron en esto, hicimos una lectura crítica de textos. Ya hasta se evalúa en el primer parcial algunos conceptos. Analicen, por favor, tienen 2 minutitos para ver la curva. Ustedes ven en la pantalla que he copiado, yo les aviso cuando copio, textualmente lo que nos indica. Vamos a analizar. En la figura se representa la cantidad del crecimiento, ¿sí? Crecimiento va a ser C y R va a estar asociada con cosecha o con rendimiento, porque no se puede utilizar la misma variable para los dos términos. Entonces, la C va a representar crecimiento y la R va a representar cosecha o rendimiento. Primera aclaración, ¿sí? Entonces, la curva lo que pretende es analizar el crecimiento y el rendimiento o el crecimiento y la cosecha respecto al stock, ¿no es cierto? Entonces, quiere... ¿Qué no se va a hacer? Por favor, apaguen sus micrófonos. Crecimiento y cosecha respecto a stock, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué nos decía? ¿Qué pasa si la población es pequeña? Si la población es pequeña, no se va a explotar el potencial de su medio ambiente por completo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la magnitud del crecimiento? Si la población es pequeña, no se va a explotar los recursos en su totalidad. Entonces, ¿qué va a pasar con el crecimiento del recurso? Se mantiene, no crece o crece, acuérdense, si hablo de recursos, se mantiene. ¿Sí? ¿Qué pasa con la población? La población crece. Repito, así está en el texto, como está en el cuadrito, pero esto hay que entender. ¿Qué pasa si yo tengo un ecosistema apto, ¿no es cierto? Que nos brinda todos los servicios ecosistémicos necesarios para la subsistencia. Entonces, si mi población es pequeñita y tengo un gran territorio, los recursos van a satisfacer todas mis necesidades y no se van a agotar, ya porque la población es pequeña. Pero si tengo todo lo necesario, ¿qué va a pasar conmigo? Yo sigo explotando, O sea, tengo todo lo necesario. Sé que es abundante, hablo de abundancia, sé que es abundante el recurso. Entonces, me va a permitir a mí satisfacer mis necesidades y yo como ser humano voy a seguir, ¿no es cierto?, sobrepoblando ese espacio, sobrepoblación.
Entonces, como tengo todo en la naturaleza, yo me voy reproduciendo, ¿sí? Yo voy sobrepoblando ese espacio. Entonces, se van agotando los recursos y la población va en aumento, ¿no es cierto? El tamaño de la población, perdón, aumenta. Y si la población aumenta, sobreexplota los recursos. Eso se llaman límites del crecimiento, chicas y chicos. Entonces, al principio tengo todo para satisfacer mis necesidades, pero como ya estoy satisfecho, entonces me siento en bienestar y empiezo a sobrepoblar. Es que es nuestra condición. Sobrepoblo, ¿no es cierto? El territorio. Y si hay sobrepoblación, hay crecimiento poblacional, en cambio, ¿qué va a haber? Agotamiento o pérdida de los recursos, ¿sí? Entonces, esta curva, lo que me va a representar a mí, este S1, ya saben qué es, ¿no es cierto? Es el stock anterior, este es el stock actual, y este va a ser el stock a mediano tiempo, a futuro. O sea, ese M va a significar el stock más adelante. Entonces, en el futuro, la M. Lo que tenía, lo que tengo, lo que tendré. ¿Sí? Entonces, miren, crecimiento respecto a stock. No quiere decir que voy a tener, ¿no es cierto?, más stock, sino que aquí yo tenía todos los recursos óptimos. S1 está creciendo. ¿Qué va a significar S1? ¿Aumento quizá del stock? No, por eso quería explicarles la curva. Este crecimiento del stock, este crecimiento de S, va a ser comparado. Entonces, comparen el stock presente respecto al stock pasado. Si ustedes analizan así directamente la curva, va a decir en el presente hay más que en el pasado y no es así. Para eso tenemos que interpolar con el crecimiento y con el rendimiento. Vamos a analizar. Te dice, voy a utilizar un cuadrito, atiéndanme por favor esto. El stock que tuve ayer, ¿sí?, permitía comprender que el crecimiento era menor en este momento que a lo que tengo en el futuro o tendré en el futuro. O sea, para ponerles más fácil, la cantidad de agüita limpia que tenían nuestros abuelitos, ¿no es cierto?, era mejor que la calidad de agüita que tienen ahora nuestros hijos o que tendrán nuestros hijos. No es tan facilito comprender, por eso les pedí atención. Ya voy a explicar nuevamente. Solamente quiero ponerles color para diferenciar ya. Azul respecto a rojo. Si ustedes interpolan, ¿no es cierto?, el stock del año 1985 con el crecimiento de 1985, ustedes van a decir, el crecimiento, pero aquí ¿a qué se refiere el crecimiento? ¿Del recurso o el crecimiento poblacional? El crecimiento del recurso era menor o mayor que en el futuro, o será menor o mayor en el futuro. El crecimiento era, ¿no es cierto?, mayor en el futuro, en el pasado, menor en el futuro. Pero ¿qué pasa con el crecimiento poblacional? Crecimiento al fin de cuentas. El crecimiento de la población en el pasado era menor. Esta gráfica representa el crecimiento poblacional. Por eso es esto. El crecimiento poblacional en el pasado era menor que el crecimiento poblacional en el futuro. Si aquí tenía 5 ríos, en el futuro tendré un río limpio. Si aquí tenía 10 habitantes, acá tengo 100 habitantes. Entonces, esta gráfica representa que el crecimiento va a ser mayor en el futuro, pero el poblacional.
el poblacional, por eso está mayor. Las escalas que utilizamos cuando graficamos. Aquí está el 0. Ejemplo, aquí está el 5, invento. Es de menor a mayor, ¿no es cierto? Y aquí tengo 10. Ya. Miren, va de menor a mayor. ¿Pero a qué me estoy refiriendo? A población. En el 85 tenía 5, en el futuro tengo 10. Habitantes, 10 millones, 5 millones, lo que ustedes quieran, pero antes había menos población, después hay más población. Esto significa bajo esta gráfica la CR, el crecimiento. Ahora vamos con el eje de las X. ¿Qué pasaba con el stock cuando la población, o qué pasa con el stock cuando la población empieza, ¿no es cierto?, a aumentar? ¿Qué pasa con el stock? ¿Aumentará o disminuirá? Por lógica, A disminuir. exacto, por lógica, el stock tendría que disminuir, ¿no es cierto? Pero en esta gráfica, ¿qué nos dice? Aumenta la población. ¿Y qué está pasando con el stock? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo. A ver, fíjense bien la gráfica. Está aumentando en Está ese. aumentando hacia la derecha. Voy a ponerles acá con rojito. Ahí. Ya. ¿Aumentó la población? Miren, cuando la población era poquita, estaba creciendo, creciendo, creciendo el stock. Empieza a aumentar la población, llega un punto de ¿qué? De quiebre, y empieza a ¿qué? Hasta aquí ustedes van a decir estaba creciendo. Sí, esto se llama, aquí se llama límite de carga. Sofía, el límite de carga se le conoce a los residuos, ¿verdad? Sí, por eso les puse el límite de carga. Entonces, esta gráfica, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A residuos o a recursos? A residuos. Aumenta la población, aumentan los residuos. Límite de carga. Sí, por favor, eso es súper importante. Por eso les puse límite de carga. Esta curva hace representación a lo que es residuos. Por eso yo les puse, hay que comprender esto. Y cuando les mando a leer, hay que analizar el contexto. Entonces, estamos refiriendo a lo que son residuos. No estamos hablando específicamente de recursos. Miren, aumentó la población y aumentó el stock. ¿Tendría lógica eso? Aumenta la población y aumenta el stock. Miren, va de izquierda a derecha, va aumentando. No. No, no tendría lógica si hablo de recursos, ¿no es cierto? Pero tendría lógica si hablo de residuos. Aumenta la población, aumentan los residuos. Entonces, estamos de acuerdo porque esta curva es de residuos. Sí, profe. Sí. Ya, perfecto, muy bien. A ese punto quería llegar. Sí, a este punto quería llegar. Entonces, cuando ustedes leyeron y hicieron la lectura crítica de textos, muchos ni siquiera le pusieron atención a esta gráfica. Entonces, no quería que se confundan. Esta hace referencia a lo que es el stock de residuos. Aumenta la población, aumentan los residuos. Porque si hablo de recursos, debería ser lo contrario. Aumenta la extracción, ¿no es cierto? Disminuye el stock. Pero aquí yo estoy hablando de crecimiento. Entonces, los residuos, los recursos no crecen, pero los residuos sí. ¿Verdad? ¿Qué opinan? Chicas, chicos. Sí, profe. Ya, muy bien. Pero díganme de verdad, no solamente por decir, no sé si está claro esta partecita. Sí, profe, sí está claro. Solo me responden poquitos. ¿Y el resto? ¿Qué opina Fausto?
Fausto. Fausto. No está. ¿Cuál Fausto, Inge? Hay dos. Fausto Inca, perdón. Fausto Inca. Así está claro, Inge. Listo. Ahora sí, entonces, una vez que nosotros, ¿no es cierto? O les introduje a lo que son residuos, como tal vamos a mantenernos en la misma explicación. Esta lámina nos va a servir para explicar, acuérdense que esto era recursos, para explicar residuos. Voy a quitar esto y esto. Y me quedo con la primera. No, ¿qué hago, Sofía? Me voy a demorar muchísimo más en borrar que en volver a empezar. Solo voy a ponerles la primera fórmula, esta. Ya. Ahora les voy a hablar de stock y flujos igual, pero de residuos. Con las fórmulas, ya empecé con la gráfica, ahora vamos con las formulitas. Una vez que los residuos, ¿no es cierto?, nos decía el texto, se encuentran en el medio ambiente, estos empiezan a acumularse en forma de stocks. Entonces yo puedo hablar de stock de recursos, pero también puedo hablar de stock de residuos, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos el mismo principio, las formulitas. En lugar de ponerle C, vamos a utilizar R. Y en lugar de la E, vamos a utilizar la D. ¿Sí? Es el mismo principio. En lugar de utilizar la C, voy a utilizar la R y en lugar de utilizar la E, voy a utilizar la D. ¿Sí? ¿Qué significa R? El tamaño de flujo de residuos. ¿Sí? En un periodo de tiempo T, eso significa. El periodo, T significa periodo, ¿no es cierto? Entonces, R significa el flujo de residuos en un tiempo, en un periodo, perdón, no en un tiempo, en un periodo T. El flujo de residuos en un periodo T. ¿Y qué significa D? D va a significar la disminución del tamaño del stock durante un periodo T. Aquí tenemos qué significa RT y qué tenemos D. No se olviden que es lo mismo bajo el concepto anterior, pero ahorita hablando de residuos. Miren cómo ahora entonces nosotros hablamos de stock, pero de residuos. Hablamos de tamaño del stock por causa de los residuos. Y tenemos, ¿no es cierto?, flujo de residuos, cantidad de residuos como tal. En el texto, ustedes se debieron encontrar, voy a leer textual, a menudo se da por sentado que la cantidad en la que los procesos ambientales reducen el tamaño del stock es proporcional al tamaño del stock.
¿Sí? Entonces dice, voy a ir poniéndoles la relación. Vamos a comprobar esta afirmación, vamos a decir si es cierta o no. Nos decía, repito, a menudo se da por sentado que la cantidad, en la que los procesos ambientales reducen el tamaño del stock es proporcional al tamaño del stock. Perdón, un ratito, voy a apagar la cámara y silenciar el micrófono porque hay un ruido de fondo que de seguro se escucha y les molesta. Y a mí también. Gracias. Ya cerré la puerta, pero igual se sigue escuchando. ¿Qué viene a ser D? La D minúscula. 100 va a ser una constante. Voy a ponerle con negrito. Esta constante va a estar situada. Tenemos una escala de 0 a 1. Repito, D va a ser una constante que va de 0 a 1. Va a ser una escala, una variable de escala 0 a 1, ¿no es cierto? DT ya sabemos nosotros que es el tamaño del stock. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando DT se sitúa en 0? Perdón, ¿qué pasa cuando D minúscula se sitúa en 0? ¿Qué pasará? Solo reemplacen. ¿Qué pasa si D es 0? ¿A qué será igual DT? Ustedes todavía no saben qué es DT, la D minúscula, pero ¿qué pasa si D vale 0? DT va a ser igual a 0 también. Ya, correcto, ¿no es cierto? Si D es 0, DT va a ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría que si D es igual a 1? DT va a ser igual a ST-1 al stock del día anterior. Ya. Y si eso traducimos al tamaño del stock, ¿qué significa? Si yo digo, por ejemplo, si yo digo D, que es, ¿no es cierto? El tamaño del stock, la disminución del tamaño del stock en un periodo T es igual al stock del año anterior o el periodo anterior. Si la disminución del tamaño del stock es igual a ST-1, ¿qué nos está diciendo? El stock de ayer es igual a la disminución del stock en un periodo T. ¿Qué significa? ¿Qué vendría a ser? Es que esta partecita hay que razonarle y hay que comprenderle. ¿No? Si eso le reemplazamos a la fórmula, en la primera. No. O sea, solamente quiero, ya reemplacé, ¿no es cierto? Ya le reemplacé la D minúscula, le puse 1, porque les dije que la D tiene que ser siempre en una escala de 0 a 1. Yo cogí el 1. Entonces, yo lo que quiero que esta relación, esta, que está con rojo, me traduzcan. ¿Qué significa? Si yo sé que DT es la disminución del tamaño del stock en un periodo de tiempo. En otras palabras, si yo tengo, y estoy hablando de residuos, ¿no? Si yo tengo una escala de 1, ¿qué me está pasando con los residuos? ¿Hay más o hay menos residuos? Eso es lo que quiero llegar a explicarles. ¿Se puede Menos. comprender con facilidad? ¿Menos por qué?
No importa que nos equivoquemos, recién vamos a abrir la fórmula, recién estamos entrando a stock de residuos. Entonces no hace falta que en este momento se tensionen y digan, ¿y si me equivoco? La idea es, ¿no es cierto?, ir comprendiendo. Entonces, ¿qué pasará con los residuos? En otras palabras, en esta relación que está con rojo, ¿habrán más o menos residuos? ¿Sería posible responder a eso? Está complicado, ¿no es cierto? ¿Está complicado? Sí, sí es complicado. Les voy a dar la respuesta. Con esta primera ecuación, yo no puedo comprender realmente qué está pasando en el planeta. Tomemos como caso Riobamba y residuos sólidos, ¿ya? Entonces, se supone que yo tengo esta ecuación para saber si está, ¿no es cierto?, disminuyendo la cantidad de residuos o aumentando la cantidad de residuos. Entonces, se supone que si yo utilizo un valor de 0 para esta escala, la disminución de residuos sería 0. Entonces yo digo, disminuye, no hay disminución de residuos. Disminución de residuos es igual a 0. No hay disminución de residuos, por lo tanto hay mayor población. Miren, si dt es igual a 0, si dt es igual a 0, esto se traduce en que no disminuyen, escribo, no disminuyen los residuos no disminuyen los residuos. Esto significa que la población sigue creciendo, consumiendo conciencia ambiental, etcétera. Esto significa que dt es igual a 0. No es algo bueno. Si dt es mayor que 0, es bueno. Si dt es igual a 0, es malo. Porque la dt, ¿qué significaba? Disminución de residuos. Estoy hablando del stock de residuos. Entonces, si el stock de residuos es igual a 0, quiere decir que la gente no está haciendo nada para disminuir la cantidad de plástico, de metales que existen en el planeta. Entonces, si la disminución de residuos es igual a 0, es malo. Si la disminución de residuos llega hasta el 1, es muy bueno, porque quiere decir que la población, ¿no es cierto?, está generando conciencia, está reciclando, está reutilizando, está en la búsqueda de los objetivos de la sostenibilidad. No sé si me hice entender esta parte, chicas y chicos, esto. Sí, profe. Sí, Levante la mano quien no comprendió lo que marqué. Le puse ahorita un marco. Es que yo estoy segura que la mayoría de ustedes, cuando vio dt es igual a 0, creían que era malo. O sea, no malo, sino... Era bueno, pensaba. Que era bueno, pensaron. Cecia. Y así, profe, pero Sería es que no le genial. analicé. Muy bien. Ya, entonces, si dt es igual a 0, es malo. Es un indicador malo, porque no se están disminuyendo los residuos. Pero si dt es mayor a 0, quiere decir que se están disminuyendo los residuos. Estamos hablando de stock de recursos, de residuos. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Que exista más residuos o menos residuos? Menos residuos. Nos conviene menos residuos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos conviene aquí? ¿Más stock o menos stock? Menos. Menos stock. Menos, exacto. Aquí nos conviene menos stock.
En los recursos, ¿qué nos convenía? ¿Más stock o menos stock? Más. Más esto. Más. En los recursos nos convenía más stock, ¿no es cierto? En los recursos, pero en los residuos nos convienen menos stock. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Sofi. Ya, perfecto. Voy a ponerles otra relación. Disculpe, Sofi, ¿qué era D minúscula? La D minúscula es una variable de control. Sí, es una variable para controlar. La D prácticamente viene a significar, ¿no es cierto?, la generación de residuos. O sea, es una escala de 0 a 1. Si D es 0, si D es 0, ¿qué está pasando? Si D 1, ¿qué pasa con la relación en la fórmula? Entonces, la D minúscula realmente no tiene una conceptualización como tal. Es una escala, es una variable que se utiliza para analizar la relación de T con stock. ¿Sí? Es una variable. Es una, no variable, es una constante, no es una variable, es una constante. Cuando usamos fórmulas, ¿no es cierto? Nosotros decimos C, tenemos la constante de reparto, por ejemplo. Bueno, en ecotoxicología hablamos de una constante que se llama la constante de reparto. Entonces, es una constante, es un valor que quien realiza o quienes realizaron estos estudios, ¿no es cierto?, de los stock, le implementan para poder valorar realmente si los residuos están aumentando o los residuos están disminuyendo. Pero realmente no tiene un concepto como tal no es lo mismo decirte DT es disminución de los residuos en el tiempo, ¿no? Del stock en el tiempo. Si te digo ST, stock. La D minúscula no significa nada realmente, es una escala de valoración. ¿Me hice comprender? Es una constante. Sí, Sofi. Entonces, siempre se hace, como les decía, análisis en el tiempo, en el antes, en el presente y en el futuro. Si les pongo esta relación, vamos a comenzar con una nueva fórmula. Se va haciendo un poquito más complicadito, por eso voy paso a paso para tratar de explicarles. Voy a copiar. Perdón. Ay, me dio ganas de estornudar. Ay. Más variables. Fíjense en esta. ¿Se acuerdan que teníamos esta? R era tamaño del flujo y D, ¿no es cierto?, disminución del residuo. Comparemos esta con esta. Comparemos. Stock, stock. Stock pasado, stock pasado. R, ¿no es cierto?, que era el tamaño del flujo de residuos en un periodo T. Voy a copiar. ¿Sí? Tenemos el tamaño del flujo de residuos y tenemos la disminución del tamaño. Pero aquí D mayúscula no hay. ¿Qué se hizo? ¿Se acuerdan Solo que se desplazó. se reemplazó, ¿no es cierto? Se reemplazó. Entonces decimos DT es igual a ST menos 1. D por ST menos 1. Entonces, lo que se hizo, ¿qué es? Reemplazar DT por esto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí porque está la relación así? Sí, Sí, profe. Sí, Sofi. Ya, simplemente es un reemplazo. Perfecto. Entonces, es lo mismo.
Vamos a ir aumentando, ¿no es cierto?, los valores de D. Por ejemplo, D puede ser 0 años. ¿Quién me preguntó? Nayeli me preguntó, creo, ¿no es cierto?, D, ¿qué realmente significa? Vamos a hacer de cuenta que tenemos una escala de 0 a 1. Entonces, voy a ir variando esa D y también voy a ir variando R. Ya les explico cómo. Vamos a comenzar con un stock de 0 al comienzo del año 1. Es lo que nos decía el texto, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con un stock de 0 al comienzo del año 1. Entonces, pasito a pasito. Si ustedes tienen el texto, ábranlo. Estoy siguiendo del documento. Si D es igual a 0, ¿cómo me quedaría la relación, chicas y chicos? Si D Se es igual... eliminaría ese valor. No. Si D es igual a 0. ST es igual a ST menos 1 más RT. Exacto, ¿no es cierto? Si D es igual a 0, entonces me queda ST es igual a ST menos 1 más RT, ¿verdad? Este D 0 eliminó este ST menos 1. Entonces me queda así. Para D es igual a 0, tenemos esta relación. Entonces, para comprender, nos decía, ¿no es cierto?, esta implicación de que ST es igual a ST menos 1 más RT, vamos a comenzar con un stock de 0, voy a copiarles textual, ¿sí?, al comienzo del año 1. Entonces, se supone que nos debe quedar esto y vamos a analizar el por qué. Ya, entonces, para comprender las implicaciones de esto, que es lo anterior, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con un stock de 0 al comienzo del año 1, de tal manera que al final de dicho año nos quede S1 es igual a R1. Entonces, el stock va a ser 0 al comienzo del año 1. Se reemplazó. Fíjense, por favor. Me va a generar esto. ST, aquí lo que hice, ¿qué es? Poner 1, es año 1, ¿verdad? Comience con un stock de 0 al comienzo del año 1. Entonces, ¿cuánto va a valer? 0, ¿verdad? Porque nos dice con un stock de 0 al comienzo del año 1. Entonces, RT, estamos hablando del año 1. La T se reemplaza porque estamos hablando del año 1. ¿Sí saben entonces por qué S1 me queda igual a R1? ¿Sí o no? Esto es una suposición. El texto que me dice, o sea, el autor, es un ejercicio lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con un stock de 0 al comienzo del año 1. De tal manera que al final de dicho año, ¿qué nos debe quedar? ¿Sí? Entonces, S1 es igual. El stock nos decía que era el stock anterior, 0, R1. ST-1 era el año anterior, ¿se acuerdan? Entonces es el año que debe ser reemplazado, es el año, ST es el año actual, ST-1 era el año anterior, entonces dice, vamos a empezar con el año, vamos a empezar, ¿no es cierto?, con un stock de 0 al comienzo del año 1. Quiero saber cuál es el stock actual, cuando el stock, ¿sí?, era 0 en el año 1. Entonces, ST-1 es reemplazado por 0 y tenemos R1.
Vamos con otra. ¿Qué pasa al final del segundo año? ¿Cómo nos quedaría la relación? Si tienen el texto, se van a dar cuenta. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿Están viendo el texto? Ustedes tienen este documento, tienen ya esta lectura, les mandé a hacer esta lectura, estamos desglosando. Sí, les estoy explicando, pero para poderle explicar, sí, estoy siguiendo las mismas directrices del texto porque es el trabajo que ustedes realizaron. Fíjense. Vamos con el PowerPoint. Ahora nos dice, vamos al final del segundo año. ¿Qué nos quedaría? Vamos a copiar la misma primera ecuación. No esta, sino la primera ecuación. Entonces, ¿qué nos dice? Al final del segundo año, ¿cuál fue el año anterior? El segundo año es el actual, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el año anterior, chicas y chicos? El final del primer año. Exacto, ¿no es cierto? Es el primer año, ¿sí o no? ¿Y qué pongo aquí? S1 más R2. Exacto. Ya, entonces, ¿qué fui reemplazando? Miren, nos decía, al final del segundo año, ¿cuál es el stock? Al final del segundo año, ¿cuál es el stock? El stock del segundo año es igual al stock del año anterior, que fue el año 1, más, ¿no es cierto?, el tamaño del flujo de residuos en el año 2. Vamos con uno más. Nos pone que nosotros sabíamos, ¿no es cierto?, de la ecuación 1, de aquí, que S1 es igual a R1, ¿sí o no? Para el año 1, ¿se acuerdan que S1 es igual a R1? Vamos a ver qué pasa si reemplazamos esto aquí. ¿Qué nos quedaría? S2 es igual a R1 más R2. Nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, que para el comienzo del año 1, teníamos que S1 era igual a R1. Entonces, ¿qué es lo que hice? Reemplacé, ¿no es cierto?, esto acá. ¿Sí? Si yo sé que S1 es igual a R1, entonces, ¿cómo me queda al final del segundo año el stock? El stock del segundo año es igual al tamaño del flujo de residuos, ¿sí?, del periodo 1 más el tamaño de flujo de residuos en el año 2. Repito, el stock de residuos en el año 2 es igual al tamaño de flujo de residuos en el año 1 más el tamaño de flujo de residuos en el año 2. Acuérdense que R significa tamaño de flujo. Ahorita estoy desglosando esto. Lo importante es que ustedes sepan por qué S2 es igual a R1 más R2. ¿Quién no entendió por qué S2 es igual a R1 más R2? Levante la mano. ¿Quién no entendió por qué tenemos la última expresión? Bueno, entonces no levanta nadie, asumo que todos comprendieron. ¿Qué pasa al final del tercer año? ¿Cómo nos quedaría, chicas y chicos, esta relación? Vamos a copiar lo mismo. Vamos a cambiar. Pero como ya no quiero yo cambiar, voy a pedirle a alguien que me ayude. Como todos me dicen que sí comprendieron, entonces es mucho más fácil. A los tiempos que le veo. Jinson, Musco, ayúdeme, por favor.
¿Qué pasará al final del tercer año? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Sí pasó aquí como a los tiempos, sí, dentro de clases. Ya, pero bueno, cuénteme, ¿qué pasó aquí? Reempláceme, por favor. ¿Cómo quedaría la relación al final del tercer año? Sería que el R1, no es claro, el R1 sería más el tamaño del flujo del total. No, quiero que me digas qué pongo aquí. Sería el S3. Ya, S3 es igual a S2 más R3. Si no estoy mal. A ver, vamos paso a paso. Nosotros sabemos, voy a hacer al final del tercer año, ¿no es cierto? Sí. Ya, para ello vas a tener, te voy a ayudar, vas a copiar esta misma fórmula. A ver. Aquí, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que nosotros partimos. En lugar de T, ¿qué tenemos que poner? 3, ¿no es cierto? Porque nos dice al final del tercer año. En lugar de ese T-1, ¿qué tengo que poner? El año anterior. ¿Cuál fue el año anterior? Si digo tercer año, ¿cuál fue el año anterior? S2. S2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en lugar de RT, ¿qué pongo? R3. 3, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, yo ya encontré aquí la nueva relación de S2, ¿no es cierto? Yo encontré que S2 es igual a R1 más R2. ¿Cómo me quedaría al final si reemplazo esto de aquí acá? Quedaría. Si reemplazo lo que le estoy llamando ecuación 2 en ecuación 3, ya, por ejemplo. Ahí quedaría S3. ¿Ya? Es igual a R2 más R3. No. Esto de aquí, Jinson, no me quedaría así. Este S2, quiero reemplazarle acá. Ya quedamos, ¿no es cierto? Ya tenemos esto, está muy bien. Ya, está muy bien. Pero ahora quiero que me digas, ¿de qué otra manera puedo decir? Entonces ahí sería el S3 es igual a R1 más R2 y más R3. R1 me dijiste más. Más R2. R2, más porque R... S2 era igual, ¿no es cierto? A R1. Sí. ¿Ya? ¿Más? Más R3. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Eso es todo. Ya, gracias, Jinson. Sí, estoy solamente haciendo, pero ya numéricamente, mejor dicho, algebraicamente, podemos entender qué estoy haciendo o qué hizo el autor. Pero ¿qué significa eso ahora? Vamos a traducir. El stock en el año número 3, el stock de residuos en el año 3, ¿sí? Es igual al flujo de residuos que había en el año 1, en el periodo 1, más el flujo de residuos que había en el periodo 2, más el flujo de residuos que hay actualmente en el año 3. Entonces, nos da a entender que mientras pasa el tiempo, los residuos el flujo de residuos, ¿qué va a pasar? Se va a acumular. Fíjense que el stock es el resultado del cúmulo del flujo de residuos. ¿Sí o no, chicos? El stock en el año 3 es el resultado del flujo, de la acumulación del flujo del año 2, del año 1, ¿no es cierto? Y más el año presente. Entonces, para poder calcular los stocks, tenemos que primero determinar cuáles fueron los flujos. ¿Qué significan los flujos? ¿Cuál fue, no es cierto, la tendencia de crecimiento de residuos? Eso significan los flujos. ¿Cuál fue la de residuos? ¿Cuál fue la tendencia, no es cierto, de aumento o de acumulación o de crecimiento de residuos en el año o en el periodo? Por eso quiero que se fijen muy bien.
El stock, si yo les pregunto cuál es el stock de residuos en el año 3, ustedes me van a decir es el cúmulo, es la acumulación de los flujos de residuos de los 3 años, del año 1 más el año 2 más el año 3. Entonces, ¿qué pasa si les digo al final del cuarto año? ¿Qué va a pasar? Pero si digo que D es igual a 0, ojo, ¿no? O sea, diciendo que esta D es 0. ¿Qué pasaría para los años en secuencia, para los siguientes años? Entonces nos quedaría ST es igual a R1 más R2 más R3 hasta cuando llegues a RT. ¿Ya? Entonces va a ser el mismo procedimiento dependiendo el número de años. Pero ojo, esto es cuando D es igual a 0. Acuérdense que teníamos una escala de 0 a 1, ¿no es cierto? Ahora, ya termino, por favor, denme un ratito. Antes de que se me vayan, por favor, les voy a activar su asistencia. Les voy a dejar hasta las 19:10, por favor, para que se registren. El tiempo pasó rapidito, tengo que continuar con esto. Desde las 17. 19:10 les voy a dejar, por favor. Registren su asistencia. ¿Y qué pasaría ahora si nosotros tenemos D es igual a 1? Esto para D es igual a 0, ¿no es cierto? Después de que analicemos qué pasa cuando D es igual a 1, vamos a entender realmente qué es D. Yo les dije, es una escala entre 0 y 1, pero ya analizamos, ¿no es cierto?, cuáles son las implicaciones cuando D es igual a 0. Entonces decimos el stock va a ser la acumulación de los flujos de los años anteriores más el año presente. Si D es igual a 1, D minúscula es igual a 1, reemplacemos, por favor, en la primera ecuación. Solo con esto termino, un minutito más. Permítanme, copio esta fórmula y le pongo acá. ¿Qué pasaría si D es igual a 1? Les decía. Vamos a reemplazar. El stock total es igual al stock menos 1 más RT menos 1 por ST menos 1. 1 por ST menos 1, ¿cuánto da? ST menos 1. Exacto, ¿cierto? Entonces quedaría por ST menos 1. 1 por ST menos 1 queda ST menos 1. Quito los paréntesis y me queda ST menos 1, ST menos 1. ¿Se eliminan o no se eliminan los ST menos 1, chicas y chicos? Sí, Sofía. Sí, que tienen signos diferentes. Más, exacto, más, con menos se elimina. Entonces, ¿a qué me da igual ST? ART. ART.
T es igual a R. ¿Sí o no? Sí está claro por qué salió eso, ¿no es cierto? Reemplacé D igual a 1. Ahora, si comparamos, ya termino, solo esto. Solo comparemos y se van a dar cuenta qué significaba D y por qué me hice todo este desglose y por qué quería compartirles todo esto a ustedes. Ahí me van a entender que es D. Esto nos salió cuando D era igual a 0. Y esto nos salió cuando D es igual a 1. Si yo les dije, a ver, para que la D es igual a 0, ¿no es cierto? Para D es igual a 1. Disminuyamos el tamaño para que estén igualitos. Tenemos para D es igual a 0 y para D es igual a 1. ¿Dónde hay más conflictos? ¿En el D0 o en el D1? En el D0. ¿Y qué significa entonces D0? Miren, hay más problemas, yo estoy hablando de fallos, empecé con fallos, hay más conflicto, ¿no es cierto?, en el D0. Hay menos conflictos en el D1, aparentemente. Entonces la pregunta era, D0, ¿qué vendría, qué viene a ser? ¿Qué viene a representar? Si DT se supone que nosotros queremos saber, ¿no es cierto? Bueno, aquí el DT ya lo reemplazamos. El DT, acuérdense que lo reemplazamos con esto. O sea, esta D está muy directamente asociada con el DT. Si DT es 1, y si DT es, perdón, si D es 0 y si D es 1, ¿qué va a pasar con DT o qué pasaba con DT? Eso es lo que puedo seguirles explicando. Lo único que me adelanto es, el 0 va a significar baja disminución o nula disminución de residuos. Sí, con esto ya les doy la respuesta. D0 va a significar nula disminución de residuos. D1 va a significar, ¿no es cierto?, aumento. Va a sonar como contradictorio, pero aumento en la disminución, en la acción de disminuir, ¿no? Si tengo D0, no estamos disminuyendo residuos. Si tengo D1, empezamos a disminuir residuos. Eso es lo que les quiero explicar. Entonces, si tengo una D0, se dan cuenta que el flujo de residuos es mayor, se acumula porque no estamos tomando acciones, no estamos haciendo nada para disminuir los residuos. Si D es igual a 1, quiere decir que la población está tomando acciones para disminuir los residuos y la consecuencia está aquí. Que el stock actual es igual solamente al flujo actual, que el stock en el año 3 es igual al stock, al flujo del año 3, que ya no interesa lo anterior, porque en el anterior ya se disminuyeron los residuos. Si ya no nos interesa lo anterior es porque hubo reciclaje, como les decía, hubo reutilización, hubo menos consumo. No sé si esta partecita me hice entender y con eso se van. Me tomé 4 minutos más. Chicos. Sí, profe, sí le entiendo. Pero díganme la verdad. Sí, porque tiene relación con la ecuación que nos presentó Rato de DT. Exacto. Entonces, ¿quién me preguntó? ¿Usted, Nayeli, o José me preguntaron respecto a qué era D minúscula? Yo le dije, es una constante. ¿Quién me preguntó? ¿Nayeli o José? No me acuerdo. Nayeli. Ya, Nayeli, usted me preguntó, no sé si está clara que es D. D es una constante que me permite, ¿no es cierto?, a mí valorar si hubo acción de disminución de residuos o no hubo. 0 significa que no hubo disminución, 1 significa que hubo disminución. ¿Estamos, Nayeli? Sí, Sofi, muchas gracias. ¿Estamos, chicas y chicos? Bueno, ya creo que no están aquí. Sí.
Una vez que se registraron la asistencia, yo les agradezco mucho. Yo les puse en el aula virtual tareas pendientes. Si hay tareas pendientes, suben tareas pendientes. Si no hay, no, porque procedo a calificar. Las notas van a ser subidas. Hoy nos dieron la buena noticia de que hasta el 15 de junio, hasta el miércoles de la próxima semana. ¿Qué más les puedo decir? El día miércoles, como habíamos acordado, es el examen. Sí, y va incluido hasta la clase del día de hoy. La prueba del día miércoles es incluida la clase del día de hoy. ¿Sí? Sin más que decirles, yo les agradezco mucho su asistencia y Dios mediante nos estamos viendo con quienes reciben legislación. Mañana es la prueba de legislación y con el resto el miércoles. Que tengan buena noche, chicos. Gracias, Gracias, Inge, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.